Primero, actualmente el pueblo haitiano está viviendo una violencia sin control. Los grupos armados han crecido al nivel de la capital y algunas ciudades cercanas. Tenemos tres departamentos más afectados: el oeste, que es la capital, Artibonite, y el centro. Esa violencia hace que los padres de familias abandonen sus viviendas y sus quehaceres cotidianos y se quedan sin trabajo. Nosotros, como comunidad educativa lasaísta, estamos rodeadas de los grupos armados. Hoy en día, esta mañana he escuchado en la noticia que ellos están quemando escuelas en la capital. Atacan el colegio Sagrados Corazones, que es en un lugar que se llama Chiujo. Para mí es feo escuchar ese asunto llegar hasta los colegios, atacar a los colegios. Esa situación, para ser muy breve, hace que los padres de familias sufren y sufren mucho. Hace pocos días he escuchado a algunos padres de familias que dejan un lugar para ir a otro lugar, dejando su lugar por esa situación, al llegando a otro lugar vive lo mismo. Así no tiene un lugar fijo para estar tranquilo en la capital en este momento. Esa situación hace que los padres de familia sufren. Han perdido sus casas, los grupos armados ocupan sus barrios. Tienen que salir en búsqueda de trabajo para dar a comer a sus hijos. Encore, je vous dis bonsoir. Bon, la situation est vraiment chaotique en Haïti parce que je suis sodlaise. C'est que je viens de Sodo, mais je travaille ici. À Sodo, il n'y a pas d'école. Là, je... Pero en esa ciudad no tienen escuela, porque los bandidos, los grupos armados han tomado esa ciudad. Il y a des familles sans abri. Je suis obligée de prendre quelques enfants pour rentrer à Port-au-Prince, bien que la situation est chaotique encore. Ella tiene que recibir alumnos de esa ciudad en su casa, a pesar que la situación de la capital es muy chueco. Les enfants sont avec moi, les enfants sont au collège avec moi. Parfois, la nourriture qu'on donne au collège, je suis obligée, les enfants mangent de la nourriture qu'on donne à l'école et parfois, il n'y a rien à la maison pour donner aux enfants en entrant à la maison. C'est vraiment grave. Ella tiene los niños que están en su casa, esos niños están en el colegio. Como en el colegio estamos dando un plato de comida, los niños tienen que comer esa comida porque son muchos en su casa. Al llegar a la casa, lo que está ganando no sobra para dar a comer a todos esos niños.